Bueno, y en el marco de las revisiones que va realizando el Fondo Monetario Internacional a Argentina, aprobó justamente las metas que tenía el gobierno nacional y le liberó 800 millones de dólares. Elogió el plan económico, el fuerte ajuste fiscal que está realizando el gobierno de Javier Milei. Incluso habló de una situación de estabilización en un comunicado donde también mencionó un tema, bueno, que todavía espera, ¿no?, definiciones por parte del gobierno. Y tiene que ver con el levantamiento del cepo. En realidad lo que se dijo hasta el momento es que si las condiciones no estaban dadas no se iba a llevar a cabo esta medida, ¿no? Como decíamos, levantamiento de estas restricciones, pero en definitiva es lo que están esperando desde un montón de sectores. Está con nosotros Ariel Maciel, ya conectado, que vamos a analizar juntos. Ari, ¿cómo se posiciona también este tema en relación a la coyuntura actual? ¿Cómo estás? Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Y efectivamente, la mirada atenta del Fondo Monetario Internacional sobre la economía argentina para algunos es mucho más que una revisión, sino más bien un punteo de lo que se armó como un plan conjunto con el gobierno para poder justamente estabilizar la economía argentina. En ese contexto habló de metas sobrecumplidas, ¿no? Teniendo en cuenta el ritmo inflacionario, cómo se han bajado estos aumentos de precios en el mercado local. Hoy vamos a tener al INDEC dando números alentadores para el gobierno respecto de la inflación del último mes. En ese sentido, se espera, como señalábamos, una inflación de un dígito que continúe en esa senda, y se espera que todo esto, digamos, que bajo este plan económico elogiado por el fondo, termine o vaya hacia el mismo lugar. A ver, ¿qué otra cosa destacaron en el comunicado del fondo? Bueno, porque que todavía necesita la aprobación del directorio, ¿no? Para que la Argentina tenga disponibles esos 800 millones de dólares correspondiente al acuerdo de refinanciación del acuerdo original. Bueno, lo que destacan es el ajuste fiscal, destacan lo que es la compra de dólares de parte del Banco Central. Es importante justamente el programa de desinflación que se está aplicando, y en ese contexto lo que sí señala es, creo que es novedoso escuchar la misma palabra que utiliza el gobierno, que es la libre competencia de monedas, y en ese contexto empezar a pensar una hoja de ruta de cómo salir del cepo cambiario. Ahí está la gran incógnita. Primero, porque el gobierno ya quiere poner en marcha el debate de un nuevo programa, un nuevo acuerdo, digamos, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, porque en algún momento va a necesitar dólares para poder salir. Claro. Del cepo, ¿no? Sí, pero va a necesitar dólares, perdón, Ari, va a necesitar dólares también el próximo año para pagar los compromisos más fuertes que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Vos, cuando hablamos, ¿no?, del tema de la deuda, has recalcado en varias ocasiones que este acuerdo de facilidades extendidas tiene que ver, ¿no?, con patear los pagos para adelante, pero mientras tanto, por ejemplo, los intereses por no haber pagado en el acuerdo inicial, ¿no?, el que se firmó durante el gobierno de Mauricio Macri, siguen acumulándose. Todavía ese flujo no fuerte de dólares no tuvo que ponerlo el gobierno nacional. Van a empezar a llegar el año que viene. Y yo realmente pienso de dónde van a sacar los dólares para hacer frente a todos esos compromisos, ¿no? En poco tiempo también vencen los compromisos de deuda con China por el swap que el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa como ministro de Economía, tomó y utilizó durante el año pasado, y que este gobierno no pretende renovar, sino renegociar su forma de pago, ¿no? Entonces, tiene muchos compromisos en moneda extranjera para lo que se viene, y en ese contexto, lo que tiene que ver con la actividad, con las nuevas inversiones, para que vengan dólares por fuera de lo que son empréstitos, lo que seguramente van a necesitar es liberación del cepo, pero al mismo tiempo, para que vos
sigas en la línea del ajuste fiscal, vas a necesitar recaudación y en Claro, ese sentido el cepo te garantiza una gran parte de la recaudación, floja recaudación que viene sí. teniendo el gobierno, básicamente por la recesión que se da en la actividad, pero gran parte de eso viene por el cepo, básicamente por el impuesto país, ¿sí? Entonces va a ser realmente muy difícil esa situación y por eso es que el ministro Luis Caputo está intentando que el Fondo Monetario Internacional acceda a un nuevo acuerdo con la Argentina que le permita tener un desembolso mayor para poder estabilizar desde el frente externo la situación económica Ari, nacional. A sería ver, la firma de un nuevo acuerdo, no sería una renegociación de, digo, porque este de facilidades extendidas, digo, va a terminar ahora. efectivamente, y destacaban en Washington el rescate de un plan que había sido imposible de levantar. En algún momento decían que estaba totalmente caído, que no había forma de cumplirlo. Nada se habló de este superávit maquillado, por ejemplo, con la deuda que tiene Mm, con las empresas de energía eléctrica, digo que daría incluso negativo, daría un déficit si es que el gobierno afrontara las deudas internas que tiene con distintos sectores, no solamente con la energía, sino, por ejemplo, la obra pública, que no se pagó un peso de todo lo que se ejecutó el año pasado y que este año claro, debería ser pago más allá de lo que se perdió, ¿no? sí. Pero digo, en ese contexto, Rocío, la verdad es que parece, digamos, el gobernador lo que busca es mostrar una fortaleza ante la decisión económica de su plan y después, para poder sentarse y justamente, como señalabas, rearmar un plan económico, un plan, un acuerdo el Fondo Claro. Monetario Internacional, no remendar sino arrancar nuevamente de cero y en ese contexto también poder contar con una ayuda financiera extra que les permita salir ordenadamente y jugar justamente en esto de la competencia de monedas hacia adelante. El Ujú. tema es que va a suceder a nivel local y específicamente cómo también se van a conseguir otro tipo de dólares, ¿no? Si el plan, como insistió el Fondo Monetario Internacional en un informe aparte, es no incentivar la industrialización de los países que necesitan desarrollarse, ¿sí? Dice que eso tiene un costo muy grande y que no es efectivo para las economías que necesitan justamente salir de la crisis. El plan es cómo circulan las inversiones en dólares grandes en la Argentina y en el Senado se está discutiendo lo que nosotros venimos señalando habitualmente, que es el RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que básicamente pasa por rubros como la minería, el petróleo, la energía, y en ese contexto hay mucha resistencia. Ayer mismo, cuando pasaron los representantes de las centrales obreras por el Senado, ¿sí? Tanto la CGT como la CTA, señalaron de este punto, ¿no? Digo, cómo va a caer en desgracia la cadena de valor local si es que se aprueba tal cual está el sistema del RIGI Sí, en esta ley base, ¿no? Y es parte de uno de los puntos que la oposición dialoguista está poniendo sobre la mesa para no empantanar justamente la aprobación tal cual vino de no, diputados a la Cámara, ¿no? sobre todo, Ari, pensando en esto que vos decías, ¿no? En cómo se va a tener que perfilar no solo este gobierno, sino los siguientes también en búsqueda de dólares, pensando si estas grandes inversiones van a garantizar que algo de ese capital quede adentro, solo la explotación de esos recursos y el circuito económico que acompañe alrededor de ese tema, porque incluso ya habíamos hablado con vos de los temas que se cuestionan. El más llamativo que incluso escuché, ¿no? A algunos legisladores mencionarlo, era el tema de la estabilidad cambiaria, garantizarla durante 30 años, ¿no? Realmente algo muy ambicioso, teniendo en cuenta también la historia reciente de nuestro país. Recordemos que además, respecto al punto del dólar, ¿no? De ver si esto va a garantizar un flujo interesante de dólares para la economía, se habla de los beneficios cambiarios, la libre disponibilidad de divisas para las exportaciones
el 20% del primer año, el 40% del segundo año y el 100% a partir del tercer año, junto con divisas para el financiamiento local o externo sin restricciones, también como otro de los puntos que involucran el tipo de cambio y esto que vos recién mencionabas. Sí, efectivamente, Rocío, todas esas condiciones sin afectar en ningún punto a lo que es la cadena de valor local. O sea, que esa cantidad de dólares no circule por todo lo que es el entramado PYME nacional. Es por eso que muchas cámaras empezaron a plantear que no solamente esos beneficios son excesivos para esa cantidad de inversión, sino también que en ningún lado la señala como asociadas, por lo menos, a ese desarrollo, a esa explotación que se espera. Entienden que esto es un tiro de gracia justamente para la actividad local, lo que implica una mayor residencia, que estos drivers que deberían mover la aguja hacia la recuperación en vez de la economía, no estarían afectando de manera directa justamente a aquellos que tendrían capacidad de generar trabajo a nivel local. Todo este contexto lo único que pone en situación es alerta hacia adentro, pero también hacia afuera. Esas inversiones no van a llegar hasta tanto no haya una hoja de ruta de la salida del cepo, porque puede llegar a ser un buen plan, pero si vos no tenés posibilidades de acceder a dólares frescos para poder hacer todo ese movimiento de inversiones, de compras e incluso de giro de dividendos, no se va a mover un dólar hacia adentro tampoco, lo que implica que todavía está muy en veremos, no solamente por la ley de bases, sino básicamente cómo va a ser el gobierno para salir del cepo en los próximos. Ari, se va olvidando el gobierno nacional de que esta ley esté sancionada para el 25 de mayo como pretendía. Sí, efectivamente, a menos que las negociaciones que arrancó el gobierno, especialmente el ministro del Interior Guillermo Franco, con los líderes dialoguistas, ahí entre ellos está Martín Lustó, avance muy rápidamente. Hay varios puntos, no es uno, no son dos que pueden llegar a estar trabajando, sino son varios, pero hay algunos que son centrales, ¿sí? De los que el gobierno quisiera tener algún tipo de negociación. Por ejemplo, RIGI es uno de los puntos señalados, básicamente porque hay muchas entidades que se acercaron a la oposición dialoguista para plantearle situaciones por las que están atravesando y alertar qué es lo que sucede y va a suceder sobre esto. Pero también el blanqueo de capitales, cómo va a ser ese tratamiento del ingreso de divisas no declaradas en el exterior y también a nivel local, es una de las cosas que preocupa a esta oposición dialoguista. También hay otros puntos que empiezan a ser un poco más complejos para que el gobierno pueda llegar a ceder. Son 3 o 4 los que estarían en esa mesa de negociación, el resto todavía no, porque serían muchos cambios. Si el gobierno logra desactivar esto, se han achicado la lista de oradores en el Senado, lo que podría ser parte de una estrategia para acelerar esta situación. La verdad es que hoy a esta hora, la posibilidad de que el pacto de mayo llegue el 25 de mayo con la ley de bases aprobada es realmente compleja de ponerse en práctica. Bien, Ari, como siempre, muchas gracias por atendernos y traernos tu análisis sobre estos temas de agenda. Gracias. Rocío, hasta luego. Hasta luego.